Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas que nos lleva a empezar hablando de Estados Unidos, nos lleva a empezar a hablar de un ataque de Estados Unidos en Siria. La red libanesa Al-Mayadeen ha dicho que este jueves por la noche en Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque contra objetivos cerca de Deir ez-Zor, en el este de Siria. Según este informe, el golpe ha causado daños pero no heridos. También pendientes de Pedro Sánchez, ha comenzado su visita a Israel y Palestina en un escenario en el que el comienzo de la tregua se ha retrasado hasta este viernes. De hecho, ha habido un acuerdo ya en las últimas horas. Israel, a pesar de esto, ha seguido bombardeando Gaza en las últimas horas y el propio Pedro Sánchez ha recriminado al presidente israelí la muerte de civiles. Escuchamos a Sánchez. Israel, we said it since the beginning of these terrible attacks, has a right to defend itself against these attacks. But Israel must also comply with international law, including international humanitarian law. The response cannot imply the death of innocent civilians in Gaza, including thousands of children. Esta ha sido la primera cita de un viaje en el que Sánchez va a visitar Israel, Gaza y Egipto. La primera cita ha sido un encuentro con el presidente israelí, con Isaac Herzog, pero también ha hablado con el primer ministro Benjamin Netanyahu y ojo a la amenaza, a la advertencia que ha dejado el primer ministro israelí. Vosotros sois los siguientes. To make that distinction, not merely because it's right and just, but because your very societies are on the line. You're next. This is a battle for civilization. It has to be won. Muy claro, Netanyahu, tú eres el próximo. Seguimos precisamente con más noticias. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar ha anunciado hoy que la tregua entre Israel y Hamás va a comenzar a las 7 de la mañana de este viernes, mientras la puesta en libertad del primer grupo de secuestrados, 13 niños y mujeres en manos del grupo yihadista, desde el ataque del pasado 7 de octubre, va a tener lugar a las 4 de la tarde hora local. De esta forma se va a iniciar un alto el fuego de 4 días en la franja de Gaza, que estaba previsto para este jueves. Seguimos hablando de Israel. El jefe de Estado Mayor General Herzi Halevi se ha dirigido a los soldados y ha afirmado que la guerra no termina. De hecho, está intensificándose en las últimas horas. Ha enfatizado Halevi en que hay que cumplir los objetivos en curso, que la operación terrestre tiene como objetivo unir todos los objetivos de Israel, incluida la liberación de los rehenes secuestrados, y la atención se centra en lograr la victoria y ampliar las operaciones a otras áreas de Hamás. Dice Halevi que están intentando conectar los objetivos de la guerra, de modo que la presión de la operación terrestre permita lograr también el objetivo de esta guerra, que es crear las condiciones para la liberación de los rehenes secuestrados. Dice Halevi que no van a poner fin a la guerra y que van a seguir hasta que se alcen con la victoria, continuando en otras áreas de Hamás. Precisamente hoy Israel ha sufrido uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra. El grupo chií libanés ha asegurado hoy que ha lanzado 48 cohetes contra una base militar ubicada en el norte de Israel, uno de los ataques de mayor envergadura con este tipo de proyectiles desde el comienzo del fuego cruzado entre ambas partes hace más de 6 semanas. Es uno de los ataques con cohetes más prominentes desde el estallido de la violencia fronteriza el pasado 8 de octubre, tanto por los cohetes usados como por la ubicación a menos de 20 kilómetros de la divisoria con el Líbano. Pendientes también de Estados Unidos, un buque de guerra estadounidense que patrullaba el Mar Rojo ha interceptado este jueves múltiples drones de ataque lanzados desde áreas controladas por los hutíes en Yemen, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos. Dice que en la mañana del 23 de noviembre el US Thomas Hadner ha derribado múltiples drones de ataques unidireccionales lanzados desde áreas controladas por los hutíes en Yemen. Dicen que el barco y la tripulación no han sufrido daños o lesiones. Los hutíes han declarado parte de un eje de resistencia de los aliados y representantes de Irán que toman represalias contra la guerra de Israel y Hamás. El conflicto ha suscitado el espectro de una conflagración más amplia en Oriente Medio y en la frontera entre Líbano e Israel. También se han producido intercambios de disparos prácticamente a diario. Hablamos ahora de Irán. El presidente iraní Ebrahim Raisi ha dicho este jueves que Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos en más de 40 días de guerra contra Hamás. Dice que si queremos hacer un análisis después de estos 40 días es porque el enemigo ha sido derrotado. Además dice que con el alto el fuego temporal debemos decir que el pueblo palestino y la resistencia han logrado una gran victoria. Precisamente en este caso, poniendo el foco en Irán, dice
que Estados Unidos tiene que afrontar las consecuencias. El ministro iraní de Asuntos Exteriores dice que creen que la solución radical es celebrar un referéndum general entre la población principal, con la participación de judíos, cristianos y musulmanes. La comunidad internacional debe permitir que los palestinos decidan su futuro por sí mismos. Además, dice que si el alto el fuego continúa, el derrocamiento de Netanyahu es inevitable y que Israel tiene la idea de trasladar por la fuerza a los residentes de Gaza al desierto de Sinaí en Egipto. Además, planea desplazar a los residentes de Cisjordania a partir de Jordania y formar un Estado palestino allí mediante el establecimiento de asentamientos. Dice Adolahian que Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza y que la ocupación no es un fenómeno sostenible en la historia. De hecho, dice que lo que ocurrió el 7 de octubre fue resultado del extremismo de Netanyahu y su gobierno, y también Estados Unidos, que no debería aceptar pagar el precio en su lugar. Termina advirtiendo a Estados Unidos y dice que debe soportar las terribles consecuencias si sigue con su apoyo a Israel. Hablamos ahora de China. La Organización Mundial de la Salud ha solicitado oficialmente información a las autoridades sanitarias chinas tras tener conocimiento del aumento de las enfermedades respiratorias y de focos de un brote de neumonía desconocida en niños de grandes núcleos urbanos como Pekín. La Comisión Nacional de Salud de China ha realizado una rueda de prensa el pasado 13 de noviembre para constatar este aumento de los ingresos hospitalarios por causas respiratorias. En aquel momento, recuerda la OMS, las autoridades sanitarias chinas atribuyeron el aumento de los ingresos al alivio de las restricciones de la pandemia y también al regreso de algunos patógenos que habían dejado de circular debido al confinamiento y las medidas de aislamiento. Estas enfermedades incluyen a la gripe, al virus respiratorio sincitial y a las infecciones bacterianas de las vías respiratorias que afectan sobre todo a los niños, como por ejemplo los micoplasmas. Hablamos ahora de Corea del Norte. Ha anunciado este jueves un refuerzo de tropas y armas en la frontera con Corea del Sur después del lanzamiento de un satélite militar por parte de Pyongyang, que según Seúl contó con la asistencia de Rusia. Después de 2 intentos fallidos en mayo y agosto, Pyongyang ha conseguido poner en órbita el martes el satélite Malilyon-1, que según los medios norcoreanos ya permitió a su líder, a Kim Jong-un, revisar imágenes de bases estadounidenses en Guam. Después del lanzamiento, Corea del Sur suspendió parcialmente un acuerdo militar de 2018 para reducir las tensiones militares y desplegó equipos de vigilancia y reconocimiento en la frontera. El Ministerio de Defensa de Corea del Norte ha calificado este jueves de temeraria la decisión de Seúl y ha anunciado la suspensión completa del acuerdo y un refuerzo de sus posiciones militares fronterizas. De hecho, dice que van a colocar fuerzas fuertemente armadas y equipamiento militar de avanzada en la región. Seguimos con más noticias. En este caso de Corea del Norte pasamos a hablar de Rusia. Los países europeos representan una amenaza para Rusia. Esto es lo que ha dicho el Kremlin después de que la República Checa advirtiera que las naciones de la OTAN se estaban preparando para un conflicto de alta intensidad con Moscú. Dice Peskov que no es Rusia la que amenaza a Europa, sino Europa la que plantea una amenaza a Rusia. Esto es lo que ha dicho en declaraciones con periodistas después de que Pavel Zarubin dijera hace apenas unos días pues que era el contrario, que Rusia era la que representaba una amenaza para la OTAN. Estos comentarios se producen después de que el presidente checo, Petr Pavel, pareciera sugerir que Rusia es la amenaza más importante que enfrentaban los 4 países soviéticos, europeos y de la OTAN que estaban reunidos en Praga este miércoles. De Rusia pasamos a hablar de los BRICS. India está descontenta con las recientes travesuras de Rusia al consolidar sus vínculos con Pakistán. Tanto India como Pakistán permanecen en desacuerdo durante décadas y evitan iniciar acuerdos comerciales o interacciones entre sí a menos que sea necesario. Sin embargo, Pakistán ha solicitado formalmente unirse al bloque y ahora busca la ayuda de Rusia para ser incluido precisamente en la alianza de los BRICS. La medida se considera mala para la India. Además, el gobierno liderado por Modi no quiere compartir escenario con Pakistán. India, por esto, podría oponerse firmemente a la incorporación de Pakistán a los BRICS, ya que ambos países no comparten relaciones amistosas. Sin embargo, tanto Rusia como China podrían apoyar la entrada de Pakistán y además proporcionarles un lugar en esta alianza. La próxima ronda del proceso de selección podría realizarse en 2024, el momento en el que Rusia va a ser precisamente el país que presida esta alianza y Pakistán está en camino de ser parte de la agrupación. Esto podría hacer que surjan grietas en los BRICS en el caso de que Pakistán reciba la invitación y en este caso India podría mostrar el descontento con esta decisión. Por lo tanto, los BRICS podrían quebrarse incluso antes de lanzar la moneda BRICS y podrían en este caso pues tumbar este desafío a Occidente y también al dólar. La alianza dividida no podría dañar al dólar ya que estarían ocupados en luchas internas entre ellos que parece que empiezan a aflorar sobre todo con India y con China. Precisamente ponemos el foco en China. Ha desplegado un submarino de ataque de propulsión nuclear con tecnología de reducción de ruido. Ojo, porque es similar a los últimos submarinos estadounidenses. De hecho, imágenes satelitales están revelando la expansión de la base de fabricación de China para productos de propulsión nuclear
submarinos. Esto indica planes para aumentar la producción china y además establece redes de sensores submarinos conocidos como la Gran Muralla Subacuática. De esta forma mejoraría su capacidad para detectar submarinos enemigos. La Marina de los Estados Unidos necesita nuevas estrategias y recursos para localizar, rastrear y contrarrestar los submarinos chinos que ahora son más silenciosos. Y esto además está aumentando, está creando profundas implicaciones para Estados Unidos y sus aliados del Pacífico, con un desafío de China a Estados Unidos con este despliegue de submarinos de ataque de propulsión nuclear. De China pasamos a Hungría. La Comisión Europea ha aprobado este jueves la versión revisada del Plan de Recuperación y Resistencia de Hungría, una decisión que prevé el desembolso de 920 millones de euros. La modificación añade 4.600 millones de euros en subvenciones a fondo perdido al plan previamente aprobado, lo que hace un total de 10.400 millones de euros en fondos de la Unión Europea que se van a desembolsar en tramos graduales a lo largo de los próximos años. Esta revisión al alza forma parte de REPower, que es un ambicioso plan de la Unión Europea para alejarse de los combustibles fósiles importados y acelerar la transición ecológica. Fue introducida inmediatamente al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. En el caso de Hungría, esta prefinanciación asciende a 920 millones de euros que se van a abonar en dos tramos separados a lo largo de los próximos 12 meses. De Hungría pasamos a Turquía, que ha informado a la OTAN de que la ratificación de la solicitud de adhesión de Suecia no se completará a tiempo para permitir la ceremonia de adhesión del país en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza la próxima semana. Están apuntando a que la semana pasada la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco retrasó una votación sobre la candidatura de Suecia a la OTAN para poder celebrar más conversaciones sobre este tema. Es probable que la Comisión reanude su debate sobre el asunto el martes o el miércoles. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se van a reunir en Bruselas esos días, el 28 y el 29 de noviembre, en una reunión que algunos en el bloque de defensa occidental esperaban que marcara el ingreso de Suecia. Hablamos también de Argentina. Después de las críticas elevadas contra China durante la campaña electoral, el presidente argentino electo, Javier Milei, ha agradecido con una carta la felicitación que le envió el mandatario del país asiático, Xi Jinping, después del triunfo electoral en el balotaje del último domingo. Además, el próximo jefe del Ejecutivo Nacional ha compartido el texto en las redes sociales y le ha augurado bienestar al pueblo chino. Por su parte, el miércoles, la futura canciller Diana Mondino aseguró que no tiene lógica romper relaciones con Brasil y con China. A través de un posteo en las redes sociales, Milei agradeció a los líderes mundiales que le saludaron por su victoria. Dijo: gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para Argentina. Durante la campaña hay que recordar que Milei aseguró que si era electo no iba a hacer negocios con ningún país comunista, entre los que numeró a China, a Rusia y también, en este caso, a Brasil. Y terminamos hablando de inteligencia artificial, del despliegue de drones controlados por la IA que pueden tomar decisiones autónomas sobre si matar objetivos humanos, algo que empieza a acercarse a la realidad, según informa The New York Times. Países como Estados Unidos, China e Israel están desarrollando armas letales autónomas que pueden seleccionar objetivos utilizando inteligencia artificial. El uso de los llamados robots asesinos marcaría un desarrollo cuanto menos inquietante, según dicen algunos críticos. Podría entregar decisiones de vida o muerte en el campo de batalla a máquinas sin intervención humana. Varios gobiernos están presionando a la ONU para que se adopte una resolución vinculante que restrinja el uso de drones asesinos con inteligencia artificial, pero Estados Unidos se encuentra entre un grupo de naciones que también incluye a Rusia, Australia o Israel, que se resisten a esta medida, favoreciendo una resolución no vinculante, según informa el medio The Times. Pendientes de toda la actualidad, de todas las noticias, de todas las últimas horas, pendientes también de todo lo que ocurre en el mundo de la tokenización. Quédense porque enseguida volvemos con la mejor programación. Enseguida comienza Token City aquí en Negocios Televisión.